Amigos, bienvenidos al primer episodio de Clean Clean Radio de este año 2023 y entrando en materia rápidamente, les comento que quieren desaparecer la figura del colector en el transporte público venezolano. Pero ¿es que acaso los colectores son los causantes de los conflictos en el transporte público? A esta altura de la época, a esta altura de la tecnología, a esta altura del mundo, ¿es necesaria la figura del colector en el autobús? O te estarás preguntando quizás, ¿qué es un colector? Pues amigo, de esto y mucho más estaremos hablando hoy aquí en Clean Clean Media. Por si no me conoces o es la primera vez que llegas a mi canal, yo soy Floyd González. Te invito a que por favor te suscribas, que es la manera que tienes para apoyarme y que yo siga haciendo este tipo de contenido. Ahora, si quieres apoyarme de una manera monetaria, YouTube me activó el botón del super gracias. ¿Y qué es el botón del super gracias? Pues un botón que funciona para que dones cualquier cantidad de dinero que nazca de tu corazón, como dicen en los autobuses, y bueno, llega y colaboras con el canal para seguir surgiendo, para que apoyes este contenido que estamos haciendo hoy día. Y por último, quiero recordarles que estamos en Spotify. Claro que sí, nos pueden escuchar y ver también, porque ahora Spotify tiene video, como Clean Clean Radio. Búscanos por allá y danos 5 estrellas, papá. Señores, bienvenidos a este episodio de Clean Clean Radio. Amigos, antes de empezar quería tocar este tema muy por encima y es nada más y nada menos que el asesinato de un repartidor de nacionalidad venezolana en Chile. A manos de este señor que están viendo a continuación, el repartidor llegó tarde con las hamburguesas y este loco de mente bajó con un cuchillo y les dio unas puñaladas y lo asesinó y después subió como si nada con sus hamburguesas. Pero esta es la noticia, pero no es de lo que quería hablarles en específico, sino que me llama la atención las editoriales de muchos medios de comunicaciones y también de cuentas de medios digitales me parece que incitan al odio. ¿Por qué? Porque los titulares son: chileno asesina a venezolano repartidor, o repartidor es asesinado en manos de un chileno. ¿Sabes, José? Chileno mató a un venezolano. Entonces, yo siento que este tipo de editoriales, este tipo de titulares, llaman al odio, incitan al odio y de hecho generan esa división. Porque esta vez tocó verlo al revés, pero muchas veces cuando son venezolanos delincuentes los que cometen los delitos, vemos por ejemplo la prensa en Perú, que es súper amarillista y es como que venezolano hizo tal cosa, venezolano a peruano. Entonces esto a mí me parece que alimenta la xenofobia, alimenta la rabia entre ciudadanos, ¿no? Y hay que tener una cosa clara: un venezolano malo no es el general, ¿no? El factor común de los venezolanos, y tampoco un chileno loco como porque este tipo lo que está es loco, no representa a la mayoría de los chilenos. Yo vivía en Chile y recuerdo a los chilenos como unas personas bastante agradables, ¿no? Bastante serviciales. Así que me parece que hay que dejar de colocar este tipo de editoriales de chileno mató a venezolano, venezolano mató a chileno, chileno a peruano y estas cosas. Simplemente hay que titular: asesinaron a tal persona. Punto. ¿Sabes? Porque poner la nacionalidad genera odio entre las personas. Ahora bien, entremos a lo que nos atrae el día de hoy. Pues les comento, quieren y proponen eliminar a la figura del colector en Venezuela. Y leemos aquí rápidamente un poco de la noticia. Debido a las continuas denuncias de maltratos e incluso violencia contra los pasajeros en unidades de transporte privado colectivo, protagonizados en su mayoría por los llamados colectores. La redacción de esta me parece que está muy mal porque le ponen entre comillas colectores y es como que no es que son colectores de verdad, son colectores, pues es una figura existente. En fin. El director de la Autoridad Metropolitana de Transporte y Tránsito, Nelson Torcate,
Torcate, súper raro ese apellido. Nelson Torcate exhortó a los presidentes de ruta, dueños y transportistas a ir eliminando progresivamente esta figura. Declaró Torcate que se ha comprobado que los colectores son la fuente de la mayoría de los conflictos en torno a la prestación de este servicio en Barquisimeto, tanto en contra de los usuarios como entre ellos mismos. No dice entre ellos, pero eso es una realidad también. Generando además desorden en el tránsito, pues es un hecho público que es el colector quien da las indicaciones de las paradas y que el conductor debe realizar, entre otras acciones. También dice que eliminando los colectores se estaría dando un paso importante hacia la normalización del sistema de transporte y la prestación de un servicio digno y con respeto a los pasajeros y al propio sistema. Significó Torcate. De verdad que esta redacción está bastante mal, ¿no? No entiendo mucho. Pero bueno, el punto aquí, amigos, es que quieren eliminar a la figura del colector en Venezuela. Pero si tú no eres de Venezuela, de pronto te estarás preguntando qué hará es un colector. Bueno, un colector en Venezuela es el encargado de recaudar el dinero del pasaje. Sí, del pasaje, del costo del pasaje. Y también es como el encargado de ordenar el autobús. En Venezuela es muy común cuando tú vas en un autobús escuchar un... Final del pasillo, por favor, final del pasillo, todavía cabe, Gordo, te estoy viendo, Gordo. Por favor, una coloración ya al final, para negrito, todavía cabe, negrito, dale para atrás, mamita, mi reina, todavía cabe, dale. Por favor, la coloración final del pasillo, dale, que no vende para, dale, no acepto ticket. Sí, el famoso al final del pasillo, por favor. Bueno, sí, los colectores son los encargados de básicamente todo el autobús, de hacer lo que le da la gana con el autobús, el bondi, el colectivo o como lo llamen en su país. Ok. Yo te puedo hablar con conocimiento acerca de lo que es ser un colector porque yo estuve en ambas partes. Yo en algún momento fui colector y también en algún momento, bueno, el resto de la vida sufrí de los maltratos de los colectores, porque hay que decir una cosa, sí, se vive mucho maltrato por parte de un colector. La mayoría abusan del poder que les da ser el que llena el autobús y decidir quién se monta o no y cuánto cobran. Yo recuerdo que yo, por ejemplo, vivía en un pueblo al cual había básicamente 2 líneas de transporte, pero una era muy pequeña y siempre todos teníamos que acudir a la siguiente. Y a veces los autobuses estaban rotulados de las líneas de transporte y ellos decían que no pertenecían a esas líneas y cobraban el pasaje a los que le diese la gana, ¿no? Más de una vez yo tuve conflictos todo el tiempo con los colectores porque no le gustaba... te cobraban lo que le daba la gana. También tenían un problema con el ticket estudiantil, que es un ticket en Venezuela que se utiliza para que el estudiante pague un pasaje adecuado y pueda seguir estudiando. Te aceptaban que sí 5 y entonces te ponían a hacer otra cola. O sea, ellos dominaban todo y llegaba incluso al punto de ser humillante. El trato de los colectores hacia las personas, ¿no? Bueno, entre tantas cosas, por ejemplo, el colector se encarga de eso, también se encarga de dirigir al transporte, ¿no? Que es una cosa muy curiosa, ¿no? Porque, bueno, el transporte en Venezuela funciona de una forma muy extraña, como tal. Yo a veces le he explicado a amigos que no son venezolanos cómo se toma el transporte en Venezuela y se cagan de la risa porque... no es posible, ¿no? No lo entienden. O sea, yo explicarle a un amigo extranjero, decirle, mira, tienes que primero meter la mano y parar el transporte en el lugar que estés. O sea, no existen las paradas fijas para comenzar. Y bueno, les pagas a un tipo y te montas ahí donde quepas en el autobús y después cuando te quedas, o sea, le dices por ahí, déjame por aquí. Y la gente dice, ya, ¿cómo que déjame por aquí? ¿Sabes lo que te digo? Y yo le digo, sí, pues tú el transporte de Venezuela dice, déjame por aquí y te dejan por ahí.
y ese montón de cosas, ¿no? Que es raro explicarlo. Pero ellos, por ejemplo, también van afuera de los autobuses y bueno, eso, ellos mismos se causan accidentes y causan accidentes a otras personas. Ahora bien, yo creo que el punto de esta noticia de hoy es el siguiente, ¿verdad? He anotado unas preguntas y unos análisis como tal. Entonces, esta pregunta dice: ¿el colector es el culpable del mal funcionamiento o el colector es resultado del mal funcionamiento? Yo creo que, por supuesto, estoy completamente seguro que la figura del colector es un resultado de tener un paupérrimo servicio de transporte público en Venezuela. O sea, a estas alturas, básicamente el servicio de transporte público en casi toda Venezuela es inexistente. Y es una realidad. O sea, más allá de algún transporte que puede funcionar medianamente bien en la capital, pues la verdad es que no se ha preocupado, el gobierno nunca se ha preocupado por generar un buen servicio de transporte. Al transporte en Venezuela le falta infraestructura, inversión. Y es que por eso cada quien hace lo que les da la gana, ¿no? Lo que les estaba contando, yo le decía a mis amigos como que, bueno, mis amigos me preguntaban, ¿cómo yo sé qué autobús va para cuál lugar? Entonces, bueno, tú lo ves ahí y le preguntas, ¿dónde va? No, vamos para tal parte. ¿O a qué línea pertenece? No sabes. Tú en Venezuela agarras un autobús cualquiera, le pones un letrero que vas para algún sitio y cargas, ¿sabes? O sea, no hay un control acerca del transporte. Y bueno, eso es falta de gestión, eso es falta de la mano del gobierno. O sea, hay un evidente abandono en cuanto a lo que es el transporte público en Venezuela. Sumado a esto, la crisis de la gasolina, pues bueno, imagínate, ¿a dónde vamos a parar? Sí, Venezuela carece de una gestión de gobierno que haga que funcione el transporte como en otros países. Sí, yo he vivido en muchos países de Sudamérica y les puedo decir que la figura del colector no es algo común. No es algo común. ¿Por qué? Porque incluso en los países como por ejemplo Bolivia, que no es un país que sea muy desarrollado que digamos, ellos incluso ahí tienen torniquetes, ¿sabes? Que le metes una moneda, clac, y pasa el torniquete, pues, ¿sabes? Hay países así, pero la verdad es que la mayoría de los países ya tienen un sistema de transporte que es centralizado al gobierno, pero privado en sí mismo. ¿Y cómo funciona esto? Bueno, funciona así. El transporte, por ejemplo, las líneas de transporte son privadas. Yo fundo la línea 29, ¿verdad? ¿Y por qué es centralizada? Porque el método de pago, que es una tarjeta precargada, me lo exige el gobierno. Y bueno, todo ese dinero va siendo recargado por el gobierno y el gobierno les paga a fin de mes, así, o trimestral, como llegue en el acuerdo, a los transportistas, ¿no? Y esto, bueno, esto garantiza un montón de cosas. Primero, garantiza la infraestructura de lo que es el servicio, por ejemplo, de paradas. ¿Por qué? Porque hay un trabajo que no es tan difícil de paradas marcadas, ¿no? Y ya todo el mundo sabe dónde tiene que esperar su autobús. Y de hecho, en casi todos los países hay autobuses 24 horas. Es loquísimo pensar que en Venezuela, el país con las mayores reservas de petróleo de hace mucho tiempo, pues no es difícil que haya un transporte 24 horas. De hecho, estoy casi seguro que no existe ningún tipo de transporte público, colectivo, que sea a las 24 horas, ¿no? Porque aparte también que sea privado, pero centralizado el transporte, ayuda a promociones del gobierno. Y esto es tan bueno como para las líneas como para los usuarios. ¿Por qué? Porque claro, a los conductores y socios le dan algunos bonos aparte,
le dan gratificaciones por tantos pasajeros, o sea, tienen cosas aparte de su pago, pero también les conviene a nosotros los usuarios. ¿Por qué? Porque en casi todos estos países y en ciudades que yo he vivido como Medellín, Santiago de Chile, incluso aquí mismo en Buenos Aires, la tarjeta de transporte pública también te da beneficios como usuario. ¿Y cuál es el beneficio? Por ejemplo, si tú trabajas y tienes que tomar 2 autobuses para ir al trabajo, tú pagas el primero y la tarjeta al leer el segundo, en algunos casos como en Santiago no te lo cobraba, en Medellín tampoco, y aquí te cobra como un 20%. O sea, entonces como que mientras más transporte agarres en cierta hora determinada, no pagas tanto, y eso ayuda pues a la movilidad del ciudadano común. Y el ciudadano común pues es el de a pie, el que hace que funcione el país como tal. Entonces, por eso digo que es un ganar-ganar cuando hay una buena infraestructura, hay una buena inversión, hay un control, hay una gestión en lo que es el transporte público, que en Venezuela la verdad es que no ha funcionado, nunca ha funcionado de la mejor manera. Se han hecho algunos hay algunos intentos que han sido fallidos. Ahora vi que en el metro de Caracas se paga con una tarjeta. Eso está buenísimo. Pero bueno, la verdad es que Venezuela no es Caracas nada más. O sea, Venezuela son un montón de ciudades, un montón de estados, y necesita que la inversión y la mano del Estado llegue a todo el país, ¿no? Como tal. Ok. Entonces, para ir concluyendo este tema, ¿qué decimos? Que esto es solamente culpa del colector. O sea, si eliminamos a los colectores del transporte público, se acaban los problemas. Pues no. Es una culpa, esto es la culpa del gobierno que no gestiona. Y bueno, como la gente está preocupada en Venezuela, que no tiene para comer, por ejemplo, imagínense el estado de predisposición que tiene una persona, y por eso ocurren estos conflictos. ¿Por qué? Les pongo un ejemplo. Yo vengo amotinado, o ni siquiera amotinado, sino con 1000 preocupaciones en la cabeza, de esas que son vivir en Venezuela. De todas esas preocupaciones que te propicia vivir en un país donde la cosa es cada día más difícil, ¿no? O sea, no, mira, bueno, tengo que pagar esto, ¿cómo le voy a comer a los chamitos? Tengo que comprarle tal cosa, y vienes tú pensando en tu cosa. Y bueno, vas a tomar el transporte y viene este tipo que también está amotinado de trabajar todo el día en esa vaina, el humo, y que, bueno, imagínate tú, llegan y, no, mira, no, es tanto ahora y tal. Dice, ¿vale? No hay manera en que tú le digas, amable colector, tiene toda la razón. O el colector le diga, ciudadano usuario, pase por favor. No va a pasar porque la gente está pues en un estado amotinado, un estado que explota, y por eso se crean estos conflictos. A mí me pasó en lo personal. Yo recuerdo el último tiempo que vivía allá y que tenía que viajar todo el tiempo, porque ya no me alcanzaba para pagar el apartamento en la ciudad donde yo vivía. Yo me sentía humillado, me sentía de verdad que era una humillación tomar el transporte público, porque te cobraban lo que le daban la gana, metían a la gente, no respetaban las filas, que también eso hay que decirlo, es parte del colectivo general, ¿no? O sea, los propios venezolanos también a veces no colaboran. Entonces, bueno, imagínate, es una mezcla de todo y resulta eso. Así que no es no es solamente culpa de los colectores. Es decir, si eliminan a la figura del colector, no se va a solucionar los problemas, porque vamos a seguir sin una infraestructura digna, vamos a seguir con un sistema de pago obsoleto, vamos a seguir con unidades en estados paupérrimos, porque no hay ni cauchos, ni combustible, ni repuesto, y los mismos autobuses que trajo el Estado no funcionan y están todos tirados en un cementerio de autobuses y de carros y de todo. Entonces no, la figura del colector no va a ser lo que haga que mejore el transporte público en Venezuela como tal. Ahora, no se preocupen, porque ya Maduro dice que trabajará en la creación de un sistema económico estable.
Bueno, imagínense ustedes, ya va para 10 años en el poder y en este es que el hombre se va a decidir a crear un sistema económico estable. Yo la verdad es que no sé quién puede creer estas cosas, ¿no? Yo la verdad es que no entiendo quién puede creer esto. Y les digo, les pongo este tema porque les digo, primero hay que volver a hablar de política. Siempre trato de llevar este mensaje. Volvamos a hablar de política, pero de la política buena, no de la politiquería, de las cúpulas podridas de Acción Democrática y COPEI, y menos de las basuras estas del socialismo de izquierda, pues. Hablemos de la buena política, de las buenas formas de política, ¿no? Y hagamos entender por qué el país está como está. Y se los digo por qué. Porque este es uno de los ejemplos. La gente no vamos a eliminar los colectores porque son los causantes de los problemas en el transporte público. Y amigos, no, esos no son los causantes. El problema es que tú no tienes una infraestructura, no tienes una inversión, no tienes una infraestructura de transporte público decente, por lo menos. Y tampoco tienes gestión, porque no tienes nadie que vaya cuidando, o sea, que fiscalice los autobuses, que fiscalice el método de pago, que nada, porque en verdad no está funcionando nada. Entonces, siempre es bueno, y siempre se los voy a decir aquí, siempre es bueno recordar quiénes son los culpables de las cosas malas, ¿verdad? Hay muchos culpables, incluso nosotros mismos. Pero hay que siempre reconocer que el principal culpable de las cosas malas en Venezuela hoy en día es el gobierno. Ha sido este gobierno que ya imagínate cuánto tiempo tenemos aquí. Un montón de años. O sea, ya yo no recuerdo, yo nunca viví, hasta los 10 años viví con otro gobierno que no sea este. Pero bueno, imagínense. ¿Ya a quién van a culpar? Ahora este año Maduro va a trabajar en la creación de un sistema económico estable. Imagínate tú. Bueno, eso es más falso que bueno. Imagínate tú. ¿A dónde vamos a parar? Pero bueno, señores, eso. Mi mensaje de hoy es que volvamos a hablar de política y siempre reconozcamos quiénes son los verdaderos culpables de las cosas. Porque el gobierno siempre se está mareando con un montón de cosas y nosotros ya nos olvidamos, ya no hablamos de política porque según eso no nos interesa, eso no nos va a dar de comer. Pero la realidad es que dejando la política de lado, esta gente está haciendo lo que le da la gana y nos están mareando. Y cuando nos demos cuenta, Maduro ya va a tener 50 años en el poder. Que yo digo una cosa, ¿vale? Casi 10 años en el poder. ¿Por qué quieren eso? Y se va a reelegir otra vez, señores. Mira, en Venezuela hay que poner una ley que vuelvan los mandatos de 4 años y 2 mandatos y ya. Porque si no, imagínate, ¿vale? Ya lo decía Bolívar, nada peor que la prolongación del poder en una sola persona. Imagínense ustedes. Pero bueno, lo importante de todo esto es, ¿qué opinan ustedes? ¿Tú crees que el colector es el verdadero culpable? ¿Tú piensas que hay que eliminar a los colectores? O si no, tú me dices, ¡pero no te quedas loca, chica! Vale. Que eso es lo que le gusta comentar a ustedes allá abajo. Pero bueno, coméntame lo que a ti te dé la gana, pero siempre recuerda con respeto. Amigos, gracias a los que están suscritos. Gracias por este año que ha sido de muchas bendiciones y ha sido muy fructífero para Clean Clean Radio. A todos los que están suscritos les mando un fuerte abrazo y los quiero un montón. Me hacen muy feliz con cada like, con cada comentario. A veces yo estoy por ahí con cualquier situación triste o difícil, no sé, y llega algún comentario de ustedes en los videos y eso me alegra el día. Así que muchas gracias por formar parte de la familia de Clean Clean Radio. Y si llegaste hasta este punto y no estás suscrito, pues suscríbete y recuerda que si le das a la campanita te recuerda cada vez que suba un nuevo video. Amigos, será hasta una próxima edición de Clean Clean Radio.